Televisión y elecciones 2026. La importancia de monitorear el cubrimiento de elecciones. Bienvenidas y bienvenidos a Audiencias Capital. Hoy iniciamos una serie de entrevistas y reflexiones sobre cómo debería ser nuestro cubrimiento informativo de las elecciones presidenciales del próximo año. Abrimos espacios para compartir con ustedes las responsabilidades que tenemos como canal público de televisión durante ese proceso democrático. Ustedes, como televidentes de Canal Capital, tienen derecho a ejercer veeduría ciudadana, a tomar nota de cómo hacemos la tarea y a exigir que seamos garantes de la integridad, el pluralismo y la imparcialidad de la información sobre las elecciones de este año 2026. Nuestro pretexto de hoy es la iniciativa de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, de activar un observatorio de contenidos audiovisuales, comenzando con el monitoreo al cubrimiento de las elecciones presidenciales. Les invito a que tomen nota y nos escriban al correo defensoría@canalcapital.gov.co. Cuéntenos qué les parece la iniciativa, qué preguntas nuevas les quedan escuchando a nuestro invitado de hoy y cómo creen ustedes que pueden contribuir al éxito del observatorio. Antes de entrar en materia, es necesaria una breve información de contexto. Resulta que mediante la Ley 1978 de 2019 se creó la Sesión de Contenidos Audiovisuales adscrita a la Comisión de Regulación de Comunicaciones. La Sesión de Contenidos Audiovisuales tiene entre sus objetivos garantizar el pluralismo, la imparcialidad y la integridad de la información que se difunde en la televisión colombiana. Para ello tiene funciones de inspección, de vigilancia y control sobre los contenidos informativos en televisión y además contribuye mediante el diálogo con las audiencias a la defensa de sus derechos. Cuando haya circunstancias que lo ameriten, la Sesión de Contenidos Audiovisuales puede imponer sanciones específicas y previamente definidas. Amparada en ese mandato legal, la Sesión de Contenidos Audiovisuales propone ahora activar el observatorio, que en su momento lideró la extinta Autoridad Nacional de Televisión. Conversaremos con Mauricio Vera, integrante de la Sesión de Contenidos Audiovisuales de la CRC. Comisionado Mauricio Vera, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Audiencias Capital. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Como siempre, es un placer estar contigo acá en Audiencias Capital. En la presentación del programa hemos explicado el papel de la Sesión de Contenidos Audiovisuales y hemos dicho que el observatorio arrancaría con el monitoreo a las elecciones presidenciales de 2026. ¿Podemos decir, comisionado, que el observatorio es una iniciativa complementaria a las tareas que ustedes tienen asignadas por ley? No es en sentido estricto una medida complementaria a la creación del Observatorio de Contenidos. Recordemos que la antigua Autoridad Nacional de Televisión también tenía un Observatorio de Contenidos y todos los reguladores en el mundo, digamos, tienen sistemas de observación de contenidos más permanentes, sistemáticos, robustos, etc. La Sesión de Contenidos Audiovisuales arranca con esta propuesta el año entrante, no solo para complementar lo que hacemos como la observación rutinaria, sino para darle una mayor sistematización a esa observación rutinaria en el marco de las funciones de inspección, vigilancia y control, porque parte del monitoreo de los contenidos lo hacen los ciudadanos. Por ejemplo, las audiencias, al exponerse, al consumir, al disfrutar los contenidos audiovisuales, también se convierten en una suerte de observadores. Y de hecho esas observaciones de las audiencias las escalan a una defensoría del televidente, de tal manera que si la audiencia siente que hay algo que no está bien en ese contenido, que vulnera un derecho o que puede ser mejorable o que reconoce, digamos, la calidad de ese contenido, pues se escala allí. Pero la comisión también en sus funciones, la Sesión de Contenidos Audiovisuales, pues hace un ejercicio también de monitoreo de contenidos, básicamente en eso que tú señalas, en lo rutinario, enmarcado en el cumplimiento de la normatividad. Esa es una primera parte del ejercicio de observación y un primer objetivo del observatorio es afinar muy bien las metodologías
de seguimiento, acompañamiento al cumplimiento de la normatividad en los contenidos que salen emitidos. Valga subrayarlo, que la Comisión solamente regula contenidos que son emitidos. No puede haber una regulación antes de que un contenido sea emitido, porque efectivamente eso estaría ya más en el plano de la restricción de la libertad de expresión, de la censura y demás. Por eso toda regulación es ex post, que es el término técnico que usamos. Una vez emita un contenido, ese contenido pues se verifica que la normatividad se esté cumpliendo. Entonces, toda esa normatividad hace parte de lo que es la digamos, inspección, vigilancia y control de la Comisión, que la hacemos, como tú bien lo decías, de manera, digamos, rutinaria, pero el observatorio lo que va a hacer es afinar y sistematizar, digamos, esa observación más rigurosamente. Ese es un objetivo. Y el otro objetivo de este observatorio, que lo podemos ampliar ahora, es hacer el levantamiento y conocimiento sectorial, de qué contenidos se están emitiendo, qué sale de allí, se puede orientar hacia mejoras de estos mismos contenidos. En una conversación previa, comisionado, usted me dijo que la idea de activar el observatorio responde no solo a las competencias de la Comisión y de la sesión de contenidos audiovisuales, sino también a la necesidad de actuar frente a las evidencias, a los hechos que saltan a la vista. ¿Lo entendí bien? Habría que anotar inicialmente que el ejercicio reglamentario y demás de inspección, vigilancia y control sobre los contenidos, que obliga a hacer una observación de los contenidos directamente desde el órgano regulador y no solamente desde los ojos de los ciudadanos. O sea, un regulador no podría ver a través solamente de los ojos de los ciudadanos, como tampoco lo podría hacer un defensor solamente a través de las quejas que les llegan. Hay que ir al contenido también en ciertos momentos y revisarlo de manera directa. Entonces, la observación de contenido también es una función, digamos, que está implícita en las funciones de las defensorías del televidente, de tal manera que ese defensor, desde su lugar de independencia, su experticia, digamos, en los criterios críticos que pueda tener frente a un contenido, pues eso retroalimente la mejora en la calidad de los contenidos y especialmente la protección de los derechos de las audiencias. En el caso que tú mencionas de los procesos electorales, está propuesto que para el año entrante este observatorio haga un ejercicio de observación a cómo los noticieros, los sistemas informativos, los programas de opinión están haciendo cubrimiento del proceso electoral del 2026, un poco centrado especialmente en lo que podría ser presidencia. Sabemos que este es un tema muy importante para el país. Lo que se está definiendo el año entrante pues es, digamos, el liderazgo político del país en el legislativo y en el ejecutivo, y que los medios de comunicación cumplen un rol muy importante en la garantía democrática, porque la información que entreguen los medios de comunicación a los ciudadanos pues los va a orientar en la decisión que a bien quieran tomar, que consideren a partir de esa información tomar. Entonces, la vinculación de los defensores del televidente también a esta tarea permanente de observar, de hacer una lectura crítica, constructiva de los contenidos, es esa extensión de invitación que tú mencionabas, que hemos conversado previamente, de cómo los defensores también se pueden volver, por un lado, observadores también de esto que va a suceder en términos electorales al interior de sus canales, utilizar los insumos que produzca el observatorio frente a ese cubrimiento, si hay pluralismo político, si hay imparcialidad en el tratamiento de la información, si los tiempos de cobertura pues, se corresponden un poco de manera equilibrada entre una campaña y otra, o entre un candidato y otro. Está en el marco de nuestras funciones la garantía del pluralismo, incluyendo el pluralismo político. Por eso el observatorio toma como referencia pues el proceso electoral, pero hay otras autoridades del Estado que también vigilan y tienen otras competencias frente al proceso electoral en medios de comunicación, incluyendo la televisión, como el Consejo Nacional Electoral. Ahí valga subrayar, no se va a hacer una observación de cubrimiento electoral para hacer sanciones, es básicamente para poder anticipar, poder prevenir, estarle diciendo al canal, mire, estamos encontrando esto se puede mejorar, sin coartar la
la libertad de expresión, la libertad de programación, por supuesto la libertad de opinión, que hay que transparentársela a la audiencia en la distinción de información y opinión que tiene, porque lo sabemos todos, un medio de comunicación es un actor, digamos, social, cultural y en algunos casos también político. Usted ha mencionado 3 conceptos que me parecen claves para entender la importancia del observatorio informativo sobre las elecciones presidenciales. Esos conceptos son integridad de la información, pluralismo informativo e imparcialidad informativa. Con un propósito pedagógico, le pido que nos explique cada uno de esos conceptos. Empecemos con el de pluralismo informativo. Estamos en un Estado social de derecho, en un contexto democrático, y los medios de comunicación son un eje fundamental de la garantía de la democracia. Y solamente podemos tener democracia cuando las distintas voces, en este caso políticas, ¿cierto?, puedan acceder a los medios de comunicación, puedan divulgar sus pensamientos, sus propuestas, sus ideologías a través de los medios de comunicación y que sea el Estado el garante de esa divulgación para poder garantizar en última instancia la democracia. Es decir, si no hay garantía del pluralismo, no hay garantía de la democracia. El pluralismo uno lo puede ver, de hecho, en la diversidad de partidos políticos. ¿Cierto? Digamos, el derecho que tiene un ciudadano a formar, a organizarse y formar un partido político, eso mismo se aplica a los medios de comunicación. Los ciudadanos tenemos el derecho de recibir información plural de las distintas voces, de las distintas corrientes ideológicas y políticas que proponen, digamos, sus ideas de cara a que la opinión pública, la ciudadanía, se haga una idea, pueda contrastar entre las distintas posturas, entre las distintas propuestas y participar democráticamente en la elección de sus autoridades. La reglamentación no entra a definir eso tan estrictamente, pero sí por lo menos que las voces no solamente de mayor peso, sino las voces políticas de menor peso también puedan ser divulgadas a través de los medios de comunicación. Bien, entonces pluralismo es darles cabida a muchas voces, cuidándonos de no excluir a los que presuntamente tienen menor peso político. Pluralismo también es abrir espacios a distintas corrientes políticas, ideológicas y promover contrastes. Ese es el primer concepto, pluralismo. El segundo concepto que usted ha mencionado es la imparcialidad. ¿Cómo entenderla, comisionado? La imparcialidad es un concepto más complejo, hay que reconocerlo. Es una noción que no es fácil de tener o de ser objeto de una reglamentación. De hecho, en la comisión en este momento estamos haciendo un proyecto reglamentario sobre imparcialidad, pero valga la pena notar, digamos, en un sentido literal uno diría imparcialidad es que los medios puedan darle voces equilibradas o participación de manera equilibrada a las distintas voces. Entonces volvemos a pluralismo, por eso están conectadas. O sea, imparcialidad es que yo pueda, que como ciudadano pueda escuchar a uno y el otro más o menos de manera proporcional. Ahora, la imparcialidad no es un concepto en sentido estricto, que sería una manera muy restringida de entenderlo. Si yo le doy un minuto al candidato A, pues le tengo que dar el mismo minuto al candidato B. Eso no opera así, y esa no es la pretensión de la imparcialidad. Cuando se producen contenidos periodísticos, hay que diferenciarle a la audiencia cuándo estoy informando y cuándo estoy opinando. La opinión no está sujeta a la veracidad, ¿cierto? A la comprobación de los hechos. Cuando yo informo, debo tener fuentes oficiales, poder que esos hechos se puedan verificar, etc. Pero la opinión tiene, digamos, un margen mucho más flexible. Entonces, esa noción de imparcialidad es muy importante. En el caso electoral, los operadores de los noticieros de los canales de televisión le deben reportar al CNE durante el periodo de elección del presidente un informe donde identifiquen cuánto tiempo, mire que la noción de tiempo es muy clara, es medible, cuánto tiempo le doy de cobertura a un candidato o a una campaña presidencial y en qué espacios. Y eso se mide en segundos, es una medición más cuantitativa y el CNE recibe esos reportes semanales, un poco buscando que haya imparcialidad y equilibrio en la cobertura, sin que eso signifique, reitero, que un canal no pueda
tener su línea editorial, que todos la tienen, que no puede hacer una apuesta, digamos, por un determinado programa político. Lo importante y en el fondo es un ejercicio de transparencia frente a la audiencia, que sepa de dónde está saliendo esta información y con qué interés. Entonces, la imparcialidad consiste en darles a todos los actores políticos una participación equilibrada, no solo en tiempo, sino cubriendo de manera amplia todo el espectro político e ideológico, es decir, con pluralismo, sin renunciar a la línea editorial del medio y distinguiendo la información de la opinión, nos ha dicho usted. Nos queda pendiente entonces la explicación sobre el concepto de integridad de la información. Y el de integridad de la información, muy brevemente, es una noción que ha venido, digamos, construyéndose de órganos multilaterales, la UNESCO, la OCDE, etcétera, donde definen la importancia para la democracia, ¿cierto?, que haya un ambiente de información confiable, no solamente, y aquí es donde está un poco la diferencia, no solamente en los medios de comunicación, sino en todas las entidades del Estado, en todas las entidades de la sociedad civil, de tal manera que el ciudadano pueda tener información clara, amplia, pero ya no solamente de la fuente de los medios de comunicación, sino de otros, digamos, elementos que componen la sociedad. Cerramos aquí este paréntesis que hicimos para explicar los tres conceptos: integridad de la información, pluralismo informativo e imparcialidad en la información. En un momento volvemos con el comisionado Mauricio Vera para conocer cómo sería la propuesta de trabajo del Observatorio para el Monitoreo del Cubrimiento Informativo de las Elecciones Presidenciales en Televisión. Ya volvemos. En la Defensoría de las Audiencias de Canal Capital estamos dispuestos a tomar nota de las preguntas, inquietudes, sugerencias, quejas o reclamos que ustedes puedan tener respecto al cubrimiento informativo que haremos durante la campaña presidencial de 2026. Pero ¿cuáles son sus expectativas como televidentes de Canal Capital? ¿Qué esperan de nuestro trabajo durante la campaña presidencial y durante las elecciones? ¿Cuáles serían los temas de Bogotá que no deberían faltar en el cubrimiento de la campaña presidencial? Esperamos todos sus aportes en el correo defensoría@canalcapital.gov.co. En la segunda parte de esta conversación de hoy con nuestro invitado, el comisionado Mauricio Vera, de la sesión de contenidos audiovisuales, él nos explicará cómo será el trabajo del observatorio para poder monitorear el cubrimiento informativo en televisión. Comisionado, retomemos pues la explicación de la propuesta del observatorio sobre el cubrimiento de las elecciones presidenciales 2026. ¿Cómo se haría el análisis? ¿Cada cuánto serán divulgados los hallazgos? ¿Cuál sería la metodología de trabajo? ¿Qué herramientas estarían disponibles para hacer ese trabajo? ¿Quiénes y cómo participarían en el observatorio? Voy a poner un ejemplo. Hay metodologías, un poco como lo mencionaba ahorita, donde se mide el tiempo de intervención de una fuente determinada en un contenido noticioso. O sea, cuánto tiempo habla la fuente A, cuánto tiempo habla la fuente B. Incluso hacen una descripción literal del lenguaje que usan, de las palabras. Esas son metodologías ya muy de orden cualitativo, de interpretación. No. En este caso, la construcción que estamos haciendo del observatorio de la CRC es más irse a unos asuntos más gruesos, más amplios, como por ejemplo, ¿cuáles son la agenda temática o los temas que se priorizan en los contenidos, por ejemplo, de un programa informativo, ¿cierto? Si priman los contenidos de orden político, si priman los contenidos de orden económico, los contenidos de salud, de medio ambiente. Es lo que en teoría de la comunicación se llama como la agenda setting, ¿cierto? ¿Cuál es la agenda temática que ese medio maneja? ¿Cierto? Para mirar cuáles son las prioridades y más. Esa es una primera. La segunda es la tipología de las fuentes. ¿Qué tipología de fuentes usa más un medio de comunicación informativo? ¿Se utiliza más fuentes oficiales? Es decir, que generalmente los hechos que está narrando, que está contándole a la audiencia, se sustentan en que hable un gobernador, en que hable el alcalde, en que hable un secretario de gobierno, en que hable el presidente, en que hable un ministro. Si son fuentes oficiales,
si son fuentes ciudadanas, es decir, si se acude también a la ciudadanía y el periodista consulta al ciudadano, si son fuentes expertas, es decir, si se traen opiniones de académicos, de expertos que puedan enriquecer y contrastar también la información, si son fuentes militares, por ejemplo, ¿cierto? Que también es una tipología de fuentes allí. Esa es, digamos, otra característica. La tercera tiene que ver si la cobertura de la información es más de orden local, regional o nacional. Y otro cuarto criterio, así para, digamos, como en línea gruesa, tiene que ver si hay inclusión, ¿cierto? Si hay inclusión en la información. Inclusión de poblaciones vulnerables. Es decir, si esa noticia incluye qué sucede con las comunidades afrodescendientes en el país, qué sucede con las comunidades indígenas, qué sucede con las comunidades raizales, palenqueras, los campesinos, las mujeres, la población LGTBI, la población sorda, ¿cierto? Sí, que también puede estar, digamos, en los criterios, es si ese noticiero incluye sistemas de acceso, lengua de señas colombiana, closed caption o transcripción, de manera que sea más inclusivo el contenido. Entonces, esos criterios grandes, digamos así, son los que se establecen para poder tener una noción si hay pluralismo, sobre todo pluralismo y imparcialidad. Como están las cosas, Mauricio, es previsible que en esta contienda electoral ocurran muchos hechos sobrevinientes, es decir, inesperados, asuntos que nadie está en capacidad de predecir hoy. Pero la experiencia nos muestra que esos procesos electorales tienen una dinámica tremenda, es muy loco todo lo que pasa. Y esa dinámica influye en la capacidad de los medios para cubrir con pertinencia y a tiempo lo que está ocurriendo. Pensando en el observatorio que ustedes proponen para monitorear la información de las elecciones presidenciales, le pregunto, ¿cómo evitar que la información que sale del observatorio no se vuelva vieja o sea solamente una información de interés para el futuro, para sociólogos, para politólogos, para investigadores de la comunicación? ¿Qué puede hacerse, comisionado, para que la información del observatorio sea útil para los electores, para los actores políticos y para los propios canales de televisión? De acuerdo, esa es una pregunta muy importante. En cualquier ejercicio de observación, la sincronía de la observación es un factor operativo muy complejo de hacerlo. La mayoría de los observatorios, digamos, observan y producen, digamos, informes con un tiempo posterior, como tú bien lo dices, donde probablemente no haya una capacidad de, digamos, de hacer una intervención positiva y de mejora. En este caso, la propuesta es que se pueda hacer una observación, digamos, sistemática, por supuesto, pero que los informes de la observación puedan generarse semanalmente. Es decir, que esos informes puedan ser compartidos con los canales de televisión, con el sector, con la opinión pública, semanalmente. Por lo tanto, serían unos informes muy ejecutivos, muy concretos, y sirvan para que puedan generar reflexiones al interior de quienes producen la información, los periodistas, los directores de noticias y demás, y tomar las decisiones que a bien convengan. Eso es importante decirlo, porque reitero, la autonomía editorial, la libertad, digamos, de la manera en que se trata un contenido, en que se narra un contenido, debe persistir, porque eso es garantía también del pluralismo. Pero está bien, por eso se llama observación. Observación es cuando un tercero lo ve y le dice, oye, mira, estoy encontrando esto, creo que se puede mejorar, y uno podrá decir, sí, no, me gusta esa mejoría, la creo pertinente, y decir, no, creemos que no, porque no va con nuestra línea editorial, y bueno. De eso se trata el ejercicio preventivo y proactivo, donde, por supuesto, las defensorías de las audiencias, del defensor del televidente, jugarían un papel muy importante. Ese es, digamos, el modelo que se plantearía. Se ve muy bien en teoría, pero todos sabemos que la producción de información es compleja, está sometida a condicionantes de orden económico, político, y eso es lo que está en juego, pero hay que tratar, digamos, de mitigarlo al máximo, de poder hacer transparencia de cara a los ciudadanos, confianza y credibilidad en los medios de comunicación. ¿Cómo se podría blindar la información del observatorio frente, por ejemplo, a las manipulaciones políticas, a versiones distorsionadas o falsas, o a intentos de censura por parte de los actores políticos, los operadores de televisión o algunos sectores de las audiencias?
Sí, no, yo creo que el ejercicio funciona bien en la medida en que, reitero, sea muy transparente en lo que se está mirando, en los informes que se están generando, en la conversación que se tenga, digamos, entre, en este caso, pues, lo que producirá el observatorio del regulador y lo que analizará, digamos, el defensor del televidente al interior de su canal, de poderlo conversar tranquilamente. Yo creo que hay que perderle un poco el miedo a conversar sobre el ejercicio periodístico de manera pública entre un regulador y quien lo hace, porque uno entiende, digamos, que hay unos asuntos de derechos de las audiencias que no se pueden vulnerar, pero que sí hay que mitigarlos al máximo, ¿cierto? Es decir, hay que propender y compaginar en que la libertad de expresión, la libertad de programación, pues no vaya a generar una vulneración de esos derechos. Es un equilibrio complejo de tener, pero es el diálogo y la transparencia lo que lo permitiría hacer. Pero hay un elemento fundamental, y es efectivamente el rol de la audiencia, el rol del ciudadano como televidente activo frente a sus contenidos, el compromiso que tiene frente a su medio de comunicación o a sus medios de comunicación, de tal manera que en última instancia el gran observador es el ciudadano. ¿Por qué? Porque el ciudadano, por ley, en el caso de la televisión especialmente, tiene los mecanismos suficientes para decir, oiga, aquí está pasando algo, y el Estado lo protege para que ese ciudadano pueda llevar sus inquietudes a la Defensoría del Televidente, transmitirlas al defensor del televidente, transmitirlas al canal, transmitirlas a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de tal manera que eso se pueda dar trámite, ¿cierto? En el buen sentido, o sea, necesitamos audiencias críticas, empoderadas de qué es lo que está pasando allí, enmarcándolo en el proceso electoral, porque efectivamente un ejercicio de desinformación o de información falsa o imprecisa puede estar afectando el proceso electoral. No es que se vaya a prevenir 100%, eso pues tenemos que ser muy claros, eso no, pero sí, digamos, reducirlo, tramitarlo, poderlo, digamos, conversar, y aprender de una experiencia así para futuras elecciones, en el caso del rol de los medios de comunicación. De los actores políticos, efectivamente ellos también son generadores de información. No perdamos de vista que no solamente los medios de comunicación generan información, sino que los actores políticos generan información, y especialmente información que circula en redes, que condiciona mucho, hoy lo sabemos bien, cualquier proceso electoral en el mundo. Entonces los actores políticos también deberían incorporar, digamos, los mismos principios deontológicos del periodismo a la producción de la información que ellos mismos hagan y colocan a circular en sus redes. Es decir, ellos no son ajenos a que la información que produzcan también sea libre de su programa político, de su ideología, pero debe estar sujeta a la veracidad, un poco propender por la imparcialidad, por ejemplo en propaganda política, en publicidad política, ¿cierto? Esos mismos principios deberían llevarse allí a ellos como generadores de contenido. Y a los operadores de televisión hay que hacerles el reconocimiento. O sea, la televisión, y lo sabemos, en este ecosistema tan competitivo, pues se ha modificado, se ha reacomodado, lo sabemos, hay digamos, premuras en la financiación de la televisión hoy, etcétera, etcétera. Entonces, primero hay que reconocer el esfuerzo que la televisión hace por mantener una información o unos sistemas informativos de cara a la ciudadanía, con la responsabilidad social que tiene la televisión, que no opera, digamos, en otros ecosistemas. Entonces, eso de por sí le debería dar una confianza a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque regular es confiar. Es decir, en la medida que un ciudadano sepa que un medio de comunicación es regulado, que un canal de televisión se acoge a unas normas, que él como ciudadano puede acudir a ese canal y sentirse, digamos, como ciudadano, participar, digamos, en cómo le está llegando el contenido y demás, eso es invaluable. Y eso solamente lo tiene la televisión. Por eso los medios de comunicación, digamos, tradicionales, cumplen un rol fundamental en los procesos electorales. No solamente las redes, los medios de comunicación como verificadores robustos de la información. Muchas gracias, comisionado Mauricio,
por haber aceptado la invitación de Audiencias Capital y aquí estaremos atentos a contribuir en lo que podamos al logro de esta muy loable y pertinente iniciativa de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos. Hasta la próxima. En Audiencias Capital creemos que la televisión pública se fortalece cuando todas las personas pueden verla, comprenderla y sentirse parte de ella. Estamos convencidos de que nuestro cubrimiento informativo sobre las elecciones presidenciales de 2026 será mejor si contamos con la participación activa de ustedes, si nos comparten todas sus dudas, sus sugerencias, sus reclamos y claro, también sus felicitaciones. Anímense a escribirnos al correo defensoría@canalcapital.gov.co. Me despido haciendo nuestras las palabras del comisionado Mauricio Vera, cuando dijo hace un momento, hay un elemento fundamental y efectivo, el rol de la audiencia, del ciudadano como televidente frente a los contenidos de cada canal, del compromiso que sienten frente a su medio de comunicación, porque en última instancia el gran observador es el ciudadano. Les esperamos el próximo sábado a las 7 en punto de la mañana y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.